Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Somos prosperados por la palabra. Somos una generación que escogiste, oh Padre. Nuestro mayor anhelo es poder alabarte. Desde el principio tú nos creaste a tu imagen. Ha llegado el momento de poder adorarte. Dios les bendiga mis hermanos. Estamos hoy con ustedes para poder compartir una palabra de enseñanza. Vamos a buscar rápidamente en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer la Biblia de las Américas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Vamos a estudiar un poquito acerca de los ataques de las tinieblas. A veces tenemos ataques sin previo aviso. El enemigo no descansa, hermano, en querer poner tropiezo en el camino del cristiano. Así que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy como tema de enseñanza se llama Preparado para el ataque. Así que vamos a orar, nos ponemos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuevamente venimos delante de tu presencia para que puedas tomar el control de nuestras vidas, que tomes el ambiente, también el control del ambiente, y que todo lo que vayamos a enseñar a través de tu palabra sea, Señor, de edificación. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero trasladarle un poquito, hermano, acerca de varios eventos que veo en la Biblia, de cómo se enfrentaron este tipo de ataques. Y una de las peores cosas, hermano, que nos puede suceder es estar en medio de un ataque y no saber qué hacer. Quiero ver con usted algunos versículos en la Biblia. Recuerde que aquí estoy viendo cómo el Señor también recibió ese tipo de ataques, hermano, pero dice la Biblia que el enemigo se alejó esperando un tiempo oportuno, o sea que el ataque es cíclico, el ataque regresa, hermano, y obviamente tenemos que estar preparados. Ya sea que una vez te atacaron, no creas que no va a regresar cíclicamente el ataque va a regresar, pero lo importante que quiero dejarte hoy es qué tenemos que hacer en cada uno de esos ataques y cómo debemos de estar preparados. Para eso voy a desarrollar contigo el primer punto, que lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 10, verso 24. Váyase conmigo ahí a la Biblia. Dice de la siguiente manera: y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Voy a tratar de desarrollar con el personaje de hoy, que puedo encontrar a Josué. Voy a tratar de irlo desarrollando con usted, y el primer personaje de la noche es Josué. Usted sabe, hermano, que Josué también quiere decir Salvador, porque Josué viene de esa palabra Yoshua. Pero lo que Josué me va a enseñar hoy, estamos hablando de cómo me preparo para el ataque, es que tenía enemigos, el pueblo de Israel, tenía enemigos que iban a venir
y que obviamente los querían derrotar, no solamente quererlos amedrentar. Pero lo primero, hermano, que tenemos que tener nosotros es derrotado antes de nuestros enemigos. Tenemos que tener derrotado el miedo. Y Josué lo que nos enseña aquí es vencer el miedo. ¿Por qué, hermano, es importante este punto? Porque a lo largo de esta pandemia, hermano, una de las primeras cosas que nos ha querido ministrar el enemigo es el miedo, el temor. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque dice la Biblia acá que estos enemigos, hermano, venían sobre Israel y ellos amedrentaban el pueblo. Lo que hizo Josué fue muy interesante, porque dice que llamó a todos los hombres que eran de las casas paternas de Israel, y dice la Biblia que se acercaron, los mandó a llamar. Si usted lo lee aquí, dice que los mandó a llamar y les dijo: pongan vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. O sea que Josué hizo que ellos, hermano, tuvieran como un sentimiento de dominio sobre sus enemigos. Dice la Biblia, se acercan los hombres y le ponen el pie en el cuello. Entonces el verso 25 dice, en ese momento, cuando ellos están haciendo ese acto, ellos están vivos, los reyes todavía están vivos, y los tienen ahí y ellos le ponen el pie. Entonces Josué les dice: no teman ni se acobarden. Dos cosas interesantes: ni se acobarden ni teman, sean fuertes y valientes. ¿A quién le dijeron estas palabras? Recuerde que Moisés le enseñó esto a Josué. Le dijo: Moisés, no seas medroso, le dijo Moisés, sé fuerte y valiente. Y eso mismo, hermano, se lo repiten a Josué en el capítulo 1. 10 capítulos después, Josué se lo repite, hermano, a los hombres de las casas paternas. O sea, que Josué traslada, hermano, un sentimiento de confianza. Porque mire lo que está diciendo, es un acto profético. Así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Porque a veces, hermano, y lo hemos enseñado en otras ocasiones, el miedo nos paraliza. El miedo no nos va, hermano, a permitir avanzar. Entonces tenemos que vencer el miedo. ¿Cómo me preparo para un ataque? Hermano, si sabes que allá afuera vas a tener que enfrentarte contra tus enemigos, lo primero que tenemos que vencer es el miedo. Nuestro Dios es superior a cualquier ejército enemigo, hermano, que pueda amenazar a su pueblo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios te dice en este momento? Oh, vamos a hacer lo que hizo Josué. Vamos a vencer el miedo. Vamos a dejar que sea el Señor, hermano, que no nos permita acobardarnos. Entonces, el ataque, hermano, va a venir y tenemos que estar preparados. ¿Cómo me preparo? Tengo que vencer el miedo. Tengo que, hermano, eliminar la cobardía. Y eso es muy importante. Porque dice la Biblia, ya me voy a confundir otra vez acá. Eliminar la cobardía. Recuerda que la Biblia dice, hermano, que el reino de los cielos, hermano, es para valientes. Y solo los valientes lo arrebatan. No es para los cobardes. Entonces, Josué les dice: venzan el miedo, venzan la cobardía, porque así como lo están haciendo con estos enemigos, que nosotros ya los capturamos. Josué representa nuestro Señor. Josué representa nuestro Jesús, que nos está diciendo, hermano, que vamos a vencer a todos nuestros enemigos. El poner el pie, hermano, sobre el cuello de aquellos enemigos que nos estaban amedrentando, hermano, era común en aquel tiempo en el cual Josué estaba batallando. Recuerda que Josué es un símbolo de conquista. Quiere decir que el ataque, hermano, tú y yo tenemos que estar preparados, porque vamos a ir a la batalla a conquistar. Voy a ver otro ejemplo importante en el libro de Segunda de Crónicas 21. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Verso 2. Gran multitud de más allá del mar de Harán, y aquí están en Asesón Tamar, es decir, en Gadi. Mire usted qué interesante. En el verso 2 dice la Biblia que vino un ataque, hermano, que vino sin aviso. Pero ahora, hermano, a quien estoy viendo acá y a quien estoy encontrando es a este personaje que se llama
Josafat. Josafat nos enseña algo interesante. Nos enseña, hermano, que nuestros enemigos, hermano, no nos van a avisar cuando nos van a atacar. Por eso es, hermano, que el conflicto a veces es inesperado. Hay un conflicto, hermano, no esperado. Por eso es, hermano, que el tema yo le puse, hermano, estar preparado para el ataque. Si usted se fija, hermano, Josafat no tenía experiencia. Josafat, hermano, estaba comenzando a tratar de poner en práctica su reinado. Josafat, hermano, está tratando de contemplar sus logros, lo que él estaba haciendo, pero no estaba preparado para recibir un ataque. Entonces, mire usted qué interesante. Voy a ver la estrategia que utilizan nuestros antiguos, por decirlo de alguna forma. Ya vimos que Josué nos enseña que hay que vencer el miedo. No podemos prepararnos para el ataque teniendo miedo. Tenemos que derrotar el miedo. El miedo nos va a paralizar. Pero Josafat, ¿qué es lo que me enseña? Yo tengo que, hermano, eliminar este tipo de no estar preparado. Porque lo que me enseña Josafat es que cuando el conflicto o el ataque viene es que obviamente no tengo que me tome el enemigo por sorpresa, sino que yo debo de estar preparado cuando hay un conflicto no esperado. Josafat recibió un conflicto no esperado. Dice en el verso 2, vinieron algunos y le dieron aviso a Josafat y le dijeron, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar. Y mire quiénes vienen, los de Aram, los de Hasezón Tamar, es decir, los de Engadi. Vienen tus enemigos, Josafat, y te van a atacar. Entonces, mire usted qué terrible. No lo traje acá para que usted lo vea, pero en su casa usted puede buscar el versículo 3 hasta el 6, puede leer usted, y va a encontrar que Josafat tuvo miedo. ¿Por qué me sirve Josafat? Porque Josué me dice que hay que vencer el miedo. Es lo primero. Cuando el conflicto no es esperado y cuando te dicen, viene fulano, viene alguien a buscarte porque tienes un problema, te va a invadir el miedo. Y es normal porque es una noticia mala. Pero fíjense usted, voy a enfocar el punto bueno de Josafat. Aunque él tuvo miedo, dice el verso 3 que él se dispuso a buscar del Señor. Y mire qué interesante, proclamó ayuno en todo Judá. En todo Judá proclamó ayuno, reunió a todos los hombres, hermanos, y empezaron a buscar al Señor. Entonces, voy a entrar aquí al punto número 2. Vemos cómo me preparo para el ataque. Josafat, hubo un conflicto no esperado. ¿Cómo se preparó Josafat? Bueno, hay que eliminar la cobardía. ¿Cómo, hermano? Buscar al Señor. Entonces, usted me dirá, pastor, como que es muy trillado buscar al Señor. Ya sabemos que si tenemos un conflicto tenemos que buscar al Señor. Sí, pero hay que recalcarlo, porque buscar al Señor no solamente de decirlo, busca al Señor, hermano. Y usted mira, sí, pastor, ya fui a orar. Sí, pero ya ayunaste. Ya, hermano, te metiste en el altar, lloraste, le pediste al Señor, voy a levantarme de aquí, Señor, pero hasta que me des paz y me des la respuesta, porque eso fue lo que hicieron ellos. Estos mismos hombres vinieron a decirle a Josafat, vienen a buscarte, vienen a atacarte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es buscar al Señor. Es nuestra alma como está, nuestra parte espiritual. De ese punto estamos hablando. Tal vez ahorita no te estoy diciendo, hermano, ahí viene el cobrador, a quien le debes, no sé a quién le debes. Porque a veces, hermano, cuando pasan este tipo de situaciones, nos recordamos a quién le debemos y a quién le debemos. Y cuando sabemos que es alguien que le debemos y nos dicen, te vienen a buscar, te vienen a cobrar. Ay, hermano, tal vez te lo voy a poner de esa forma para que podamos entender lo que es sentir, hermano, un sentimiento, valga la redundancia, de temor. Porque alguien al quien tú le debes algo viene a cobrarte. Pero si tú no le debes nada, y ahí es el punto que te quiero remarcar, es que no tienes que tener temor. Lo que hizo Josafat es le anunciaron, vienen a atacarte, vienen a buscarte. Entonces inmediatamente le vino un manto de temor, de miedo a Josafat. Pero mire, hermano, él busca al Señor. Él invocó el nombre del Señor, se metió en ayuno. Empezó a decir, necesito sanar mi alma, necesito meterme con el Señor y que Dios me revele cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que debo de seguir en este conflicto, en este problema? Entonces, si sanamos nuestra alma, hermano, tenemos que tener, hermano, esa primicia, sanar nuestra alma. Sanemos nuestra alma. Si nos enfrentamos al enemigo
con nuestra alma dañada, vamos a tener muchos problemas, podemos tener muchos problemas. Por eso es importante, hermano, que entendamos cómo Josafat venció a sus enemigos. Él, hermano, busca al Señor primero. Hermano, convocó ayuno porque tuvo, hermano, una amenaza que estaba viniendo, hermano, desde el exterior y amenazaba su reino. Así, hermano, nosotros entonces, cuando sintamos amenazas y que sintamos que el enemigo nos quiere derrotar o que nos está tentando o que hay, hermano, cosas de afuera, del externo que van a venir para derrotarnos, hermano, oremos y ayunemos. Pero también tenemos que entender que nuestra alma tiene que estar sanada. Porque hay gente, hermano, que mire, busca en el ayuno y busca en la oración, pero no entregan. ¿Qué cosas tienes en el alma y qué cosas tengo yo en el alma que necesito en esa búsqueda del Señor entregar esas áreas? Yo no puedo ir a la guerra, hermano, si no he ministrado el alma. Estoy hablando en el sentido espiritual. No puedo ir a la guerra si no he ministrado mi alma, porque entonces voy a tener verdaderos conflictos. Dios te está diciendo que Él va a estar contigo, hermano, en medio de toda situación difícil. Dios va a estar contigo en las pruebas y en las angustias. Amén. Pero si vas con esa problemática de tu alma a enfrentar, a levantar guerra contra tus enemigos, vas a tener conflictos. Dios dice que va a estar contigo. Cuando el ataque, hermano, tú no lo busques. Pero si tú quieres enfrentar ese ataque, hermano, y sabes que tienes debilidad en tu alma, yo te recomiendo, hermano, que primero fortalezcas tu alma. Los ataques, hermano, están ahí latentes todos los días están los problemas allá afuera, todos los días. Mire, yo le enseñaba en alguna ocasión, en algunas charlas que me tocó dar en el trabajo, acerca de lo que me tocaba, a los que me tocaba cubrir en mi trabajo, y les explicaba de algunas medidas de seguridad que teníamos que tomar por el trabajo que hacíamos, un trabajo industrial. Y para poderles explicar algunas cosas teníamos que usar, hermano, equipo de protección personal. Por ejemplo, el casco, guantes para tocar cualquier cosa, ya sea eléctrica o el trabajo que vamos a hacer. Teníamos que tener buen calzado, buenos zapatos, hermano. Teníamos que tener buena ropa. También no es con cualquier ropa que vamos a ir a ejecutar un trabajo industrial. De esa misma forma, les explicaba yo, ¿cómo hacemos cuando vamos a manejar y cuando vamos a salir en nuestros carros a cualquier lado? Cualquier viaje que vayamos a hacer, ya sea que nos movamos hacia el trabajo o nos movamos a nuestros estudios, nos vamos a subir al carro. ¿Cuál es el primer requisito que nos dicen de seguridad? Ponerse nuestro cinturón. ¿Por qué te dicen póngase el cinturón de seguridad? Por si hay un accidente, tú tienes el cinturón de seguridad. No es que te va a librar del accidente, pero sí te va a proteger si hay un accidente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Y por qué siempre nos ponemos el cinturón de seguridad? Yo le recalcaba en esa charla a esta gente, porque no sabemos en qué momento va a haber un accidente. No estamos declarando que vamos a tener un accidente, pero nos estamos, hermano, para el ataque, para cualquier cosa que suceda. Por eso se lo quiero dejar yo ahora. Así como nos ponemos el cinturón de seguridad y nos toca salir, hermano, a enfrentar cualquier cosa de afuera, yo sé que si algo sucede, llevo puestas mis medidas de seguridad. Ahora, no hay que ayunar solamente como hizo Josafat en el momento que le avisaron del ataque. Hay que estar ayunados desde ya. Hay que prepararnos con ayuno y oración antes de que vengan. Por eso el tema es preparados para el ataque. En el profeta Jeremías, váyase conmigo a 15:19, Reina Valera 1960, dice lo siguiente: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Verso 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Verso 21, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Voy a entrar al tercer personaje. Me enseña cómo tengo que estar preparado para el ataque. Ya vimos a Josué vencer el miedo, Josafat. Yo tengo que buscar al Señor, estar preparado. Y no solamente cuando recibo la noticia del ataque, sino antes del ataque. Jeremías es otro personaje.
recibe una palabra del Señor para el pueblo. Y entonces aquí encuentro los detalles importantes. Y mire usted, tenemos que revisar el alma. Es lo que le venía comentando atrás. Entonces es, revisemos el alma. Qué interesante. Tenemos que saber cómo está nuestro interno. Los ataques, hermano, están allá afuera, hermano, a la orden del día. En cualquier momento van a venir ataques. Yo no vengo a profetizarte cosas malas, sino cosas reales. Y te vengo a dar una palabra de ánimo y de aliento para que puedas estar preparado para ese ataque. ¿Qué pasa con la mayoría de los cristianos? Bueno, solo piensan que es venir a la iglesia a cantar un corito y cuando ya salimos en el parqueo, botamos todo lo que aprendimos en el templo, porque no estamos preparados para los ataques. Voy en el tercer punto de este día. Y entonces, mire que le dice el Señor, mire usted la palabra de Jeremías, que en boca de Jeremías Dios la pone. Si te convirtieres, yo te restauraré. Jehová dice, y delante de mí estarás, dice el Señor. Si entresacares lo precioso, hay cosas, hermano, en tu interno que son preciosas, pero lo tienen que sacar de lo vil, de las cosas que están opacando, hermano, tu manera de brillar en el reino de la luz. Entonces dice la Biblia que vamos a ser como su boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te vayas a convertir a ellos. Mire lo que la Biblia nos da, el consejo, hermano, para prepararnos para los ataques. En el verso 20 dice, te voy a poner en este pueblo por muro fortificado de bronce. O sea, el bronce nos habla de juicios. Pelearán contra ti. Hay un ataque que van a tener, pero no te van a vencer, dice el Señor. Yo estoy contigo para guardarte, defenderte, dice Jehová. Y el verso 21, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Pero mire usted cómo dice, cómo empieza diciendo, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces Jeremías lo que dice es, revisa el alma. Si tú te conviertes de los malos caminos, yo te voy a restaurar, dice el Señor. Mire qué linda esta palabra. La base de la victoria, hermano, está en la condición de nuestra alma. Y por eso debemos separar lo malo que hay dentro de nosotros antes de cualquier otra cosa. No puedes ir a la batalla, hermano, si sabes que tienes conflictos dentro de tu alma. ¿Cómo vas a ir a vencer los conflictos externos si no vences los conflictos internos? Hermano, entonces Jeremías me dice, revisemos el alma. Conflictos, lo vamos a poner acá. Conflictos internos. No puedo, hermano, no puedo estar tratando de estar preparado para los ataques. Espiritualmente yo no he estado buscando, hermano, mi restauración. Mire, hay gente, hermano, que me pasa diciendo, pastor, fíjese que quiero orar por fulano de tal, usted me ayuda. Y a veces, hermano, uno como pastor conoce el alma de estas personas que a uno lo llaman, hermanitos que tienen un corazón bondadoso de ayudar. Pero a veces yo les digo, ¿sabe qué, hermanito? Déjeme que yo lo haga mejor. Porque yo no le puedo habilitar a un hermano que tiene ese conflicto y que vaya a querer ayudar a otros si él mismo no ha vencido su conflicto. No sé si me doy a entender. No puedo orar por la restauración de otros si yo mismo no he sido restaurado. Por eso es, hermano, que Jeremías me dice, por palabra del Señor, si usted y yo nos convertimos, nos van a restaurar. No nos va a restaurar el Señor, hermano, si yo no me convierto. Hay gente que quiere ser restaurada, pero no quiere, hermano, que Dios le trate su interno. Que Dios, hermano, pueda quitar, hermano, las cosas que lo dañan. Por eso es que la base de la victoria está cómo está restaurada tu alma. Si nuestra alma no está restaurada, yo no puedo ir a la batalla. Entonces, antes de la batalla, antes de enfrentarme a un ataque, yo tengo, hermano, que preparar mi alma. Afuera, hermano, la gente es cruel. ¿Sabe qué es lo primero que dice la gente? Para ser cristiano como fulano, mejor no soy nada. Esos son ataques a tu alma. Y si tú no tienes, hermanos, los sentimientos bien agarrados y bien amarrados, lo primero es que te vas a desanimar. ¿Sabe por qué la mayoría de la gente se va a la iglesia? Porque el pastor no le dio la mano. Tiene conflictos internos. Tiene conflictos en su alma. Es que el pastor no me saludó. Hermano, ¿y cómo piensa vencer?
y cómo pensamos derrotar a nuestros enemigos, que hermano, que no van a tener misericordia si nuestra alma. Le estoy hablando a hombres y mujeres de Dios. Recuerda que estamos hablando de un tema de enseñanza. Te estoy mostrando entonces que tienes que tener ministrada tu alma. Tienes que haberte dejado restaurar. Es que, mira, mi hermano, por eso es que a la guerra espiritual y a la batalla espiritual no vas a mandar a un neófito, no vas a mandar a un recién convertido. Vas a mandar a uno que por lo menos haya llegado a este punto de revisar su alma y de saber, hermano, que su alma está ministrada. En cierta ocasión fuimos a ministrar, hermano, a un endemoniado, un hermano que estaba endemoniado. Y hermano, llegamos nosotros a la liberación. Ya estaban unos hermanos orando por ese endemoniado. En cierta ocasión, eso fue hace, era todavía la década de los 90, hermano. Y fíjense, hermano, que llegamos, nos centramos y cuando estamos ahí, hermano, el demonio habla. Y uno de los hermanos que venía con nosotros, éramos como unos 3, hermano, el demonio le sacó a relucir el pecado a uno de los hermanos. Porque, hermano, estábamos ahí varios liberando ahí. Y el demonio, ajá, ¿y cómo tú tienes la autoridad para venirme a decir aquí que me vaya? El demonio. Si ahorita acabas de hacer esto, esto y esto, le dijo a uno de los hermanos. Y entonces el que estaba a cargo de la liberación volteó a ver al hermano y le dijo, hermano, ¿es cierto esto? Y el hermano dijo, sí. Entonces el hermano le dijo, ¿sabe qué, hermanito? Sálgase un momentito y déjenos aquí a solas con esta liberación. Porque esto es de estar preparado. Hay gente, hermano, que le gusta estar ahí metido en medio de una liberación. Y eso no es para cualquiera. Tenemos que aprender que los conflictos internos, hermano, nos van a afectar a la hora de querer enfrentar una guerra. Ahora, esto es, hermano, un tema, hermano, delicado. Le estoy hablando de que tenemos que liberar batallas. Y en todas nuestras familias tenemos que liberar batallas. Y por eso el tema es, tiene que estar preparado para el ataque. Aquí ya no se trata solamente de recibir a Cristo y ya soy salvo, perfecto. Pero ahora tienes que estar preparado para el ataque. La base de la victoria está en la condición de nuestra alma. El ladrón en la cruz, hermano, le está diciendo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y entonces, hermano, Jesús le dice, perfecto, no hablemos del reino ahorita. Vas a estar conmigo. ¿Dónde le dijo el Señor? En el paraíso. ¿Por qué? Porque el ladrón en la cruz no tuvo momento de ministrarse ese montón de áreas que traía de su niñez, de su adolescencia. Ella estaba, hermano, siendo juzgado a punto de morir. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Ahorita no hablemos de reino. Vas a estar conmigo en el paraíso, hermano, porque su alma no estaba preparada todavía para entrar para el reino. Uno es salvo y la salvación es gratis. Solo es de aceptar al Señor y te salva, perfecto. Pero tienes camino por recorrer. En esta cuarentena, hermano, tenemos que tener los ojos abiertos porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tenemos que estar preparados para el ataque. Ay, hay muchas cosas más aquí que tengo que decir, pero el tiempo me está avanzando. Segunda de Corintios 10:4. Palabra de Dios para todos. Dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Mire, hermano, vamos a entrar a algo, bueno, estamos ya en el punto medio del tema. Veo a un personaje que se llama Pablo, a uno que le cambiaron el nombre, porque este Pablo, hermano, empezó a tener guerras y empezó a tener batallas. Y entonces Pablo nos enseña que para prepararnos para los ataques hay que destruir argumentos. Y este es otro punto muy importante. Hay que destruir argumentos. ¿Qué es un argumento? Bueno, legalmente tienen validez cuando es cierto. Pero cuando los argumentos son mentiras, hermano, tú tienes que rechazar y anular. Porque el enemigo es mentiroso y a veces te acusa sin tener la razón. Entonces Pablo, mire, le escribe a una iglesia, hermano, una iglesia, esta es la segunda carta de Corintios, una iglesia que en la primera carta vemos, hermano, cómo Pablo empieza a hacerle reclamos. En el capítulo 5 vemos que le reclama a Pablo porque hay un hombre que está viviendo con su madrastra.
Vemos, hermanos, que cada uno de los capítulos les reclama algo. En el capítulo 11 les dice, ustedes están tomando la Santa Cena y lo están haciendo mal. Entre el capítulo 12, hermanos, les habla de los dones, les habla del hablar en lenguas. En el capítulo 13 les habla del amor. Y empieza a hablar de muchas cosas, Pablo. Pero cada uno de esos eran correcciones para Corinto. Pero mire qué terrible. En la segunda carta empieza a mostrarles, bueno, ya tuvieron que haberse ministrado todo lo que les escribí en la primera carta, les dice Pablo. Ahora tienen que aprender a destruir los argumentos que el enemigo está levantando en contra de ustedes. Las armas con las que nosotros luchamos no son de este mundo. Otras versiones dicen, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y aquí dice que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas. Me interesó esto. Con nuestras armas también destruimos los argumentos. Entonces, hermano, hay argumentos que a veces, hermano, provocan la derrota, como el que te estaba contando anteriormente. Cuando quieres ir a liberar un endemoniado y tú mismo estás endemoniado, no puede. La Biblia dice que Jesús les dijo, no puede Belial echar fuera a los demonios por él mismo. Si vas a ir a reprender, hermano, mire, con la santidad que portas, es la autoridad suficiente para que todo espíritu se someta a la autoridad que portas. Si estás, hermano, en obediencia con tu autoridad, eso es suficiente para que un espíritu se sujete. Pero si andas en rebeldía, si andas en desobediencia, si andas con murmuraciones y si andas haciendo cosas, hermano, extraviadas, no vas a tener autoridad ni para ti mismo. Nadie se te va a sujetar. Por eso es el reconocimiento de autoridad. Porque aún, hermano, las armas que nos entregan, dice que se destruyen los argumentos de los que están en contra de nosotros. Entonces Pablo te empieza a mostrar cómo, hermano, tu santidad va a provocar cosas distintas en el mundo espiritual. Utilicemos entonces armas espirituales para obtener victoria. Si usamos las armas carnales, seremos derrotados. Aquí no es, hermano, de qué bonito habla ese hermano, ¿verdad? Ah, qué bonito los ojos de ese hermano, se le van a sujetar los demonios. Ay, hermano, no es la apariencia externa, es lo que llevas por dentro. No podemos pelear, hermano, batallas espirituales si hay amargura dentro de nuestra alma o si hay rebeliones en nuestro corazón. Entonces, podemos batallar con armas carnales y ¿sabe qué? El enemigo, que Dios no lo quiera, va a poder ganar en ese momento la batalla. Dios, hermano, no te va a enviar a las batallas sin darte armas. Va a haber, lo que dice Pablo, equipamiento. Equipamiento. Entonces, voy a ponerlo aquí, equipamiento. Tienes que estar equipado. Equipamiento. Estamos en el punto número 4, el punto del equilibrio. Josué nos enseña que hay que vencer el miedo para estar preparado para el ataque. Josafat, que hay conflictos que son inesperados. Por ahí tenemos que haber buscado al Señor desde antes. Jeremías, tenemos que revisar el alma, nuestro interno, los conflictos. Y Pablo dice, una vez que ya tienes eso, tienes que empezar a destruir los argumentos que el enemigo, calumnias que el enemigo ha levantado. Ojalá que sean mentiras, porque si son verdad, entonces con mayor razón, tienes que irte a equipar. No es con cualquier arma que vas a ir a enfrentar al enemigo. Tienes que hacerlo con las armas del Espíritu, con las armas, hermano, que el Señor te está dando y te está mostrando. Entonces, para poner algunos otros ejemplos, Moisés, hermano, era uno de los libertadores que Dios iba a utilizar para liberar a Israel de Egipto. Pero se preparó a un Moisés, y Moisés tenía un montón de conflictos internos. No estaba equipado, por el punto de Pablo, no estaba equipado. Y entonces el Señor, hermano, se tuvo que llevar a un proceso de 40 años a Moisés fuera del desierto, donde lo equipó. Y una vez que Moisés ya estaba equipado, hermano, regresó para liberar al pueblo. Hermano, dice que la Biblia que lo primero que le dio fue una vara. Y le dijo, esa vara que tienes en la mano, tírala al suelo, y dice que se convirtió en serpiente. Y en la mano, métetela en el costado, y dice que se la metió, y hermano, se la sacó y estaba leprosa. Se la volvió a meter y la mano estaba sana. Entonces Dios lo empezó a equipar de alguna forma. Le empezó a decir que podía controlar algunas cosas. Imagínense, del mundo vegetal, convertirlo al mundo animal. Eso era extraordinario. Ese poder solo Dios lo tiene.
Lo que le quiero trasladar es que Dios lo equipó. Estuvo 40 años Moisés siendo equipado en el desierto. Regresa a sacar a Israel para llevarlo, hermano, al desierto a hacerle fiesta al Señor. Eso es lo mismo que Dios quiere. Equípate. No podemos ir a pelear batallas, hermanos, si nosotros mismos no estamos equipados, si no estamos adiestrados para hacer el trabajo del Señor. En el profeta Daniel, capítulo 6, verso 20, vemos la siguiente lectura. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Hermano, mire, estamos en el punto número 5. Vamos a poner aquí a este hombre. Daniel significa Dios es mi juez. No en balde llevaba Daniel este nombre tan hermoso, hermano. Mire qué lindo. Y entonces Daniel nos enseña algo tan extraordinario. ¿Qué nos enseña, hermano, para estar preparado para el ataque? Hallado inocente. Mire qué terrible. Hay gente, hermano, que te juzga. Hay gente, hermano, que trata de quitar los méritos que tú has ganado en el evangelio. Y hay gente, hermano, que trata de denigrar a los ministros. Mire qué terrible esto. Por eso, hermano, es que tenemos que tener cuidado. Porque aquí hubieron hombres que se levantaron contra el hombre de Dios, que es Daniel. Tenemos que, hermano, por eso es que, mire qué lindo, tenemos que venir a la Santa Cena. ¿Y sabe cómo? Tenemos que ir con un corazón humilde, que sea el Señor que sea nuestro juez. Dice la Biblia que nosotros mismos nos juzgamos, nos examinamos y le decimos: Señor, sí, necesito que tú me perdones. El Señor te restaura, que es lo que hemos estado hablando. Pero este punto me llama la atención porque Daniel, hermano, le había dado testimonio al rey. Mire, Daniel, hermano, si no mal recuerdo, estuvo al servicio de 3 reyes. Por ejemplo, Nabucodonosor estuvo al servicio de ese rey. Eso está en Daniel 1:8. Y dice que se propuso Daniel no contaminarse con las comidas del rey. Estuvo al servicio de Nabucodonosor. En el capítulo 5:13 vemos que Daniel en el tiempo de Belsasar también, hermano, dice que dio testimonio de que era hijo de Dios. Y en Daniel capítulo 6:20, que es el que estamos leyendo ahorita, es el tiempo del rey Darío. Entonces, hermano, mire, para decir algo, que Daniel entonces dio testimonio en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, de que era un siervo apartado, un siervo, hermano, que había sido hallado inocente. Entonces, hermano, hubieron decretos, y dijeron los malvados, los que estaban contra Daniel, le tenían un odio. Mire, hermano, qué terrible que el mundo nos odia como cristianos cuando ven resplandecer la luz de Cristo en nosotros. Les entra envidia, les entra rencor y hacen cualquier cosa para desmeritar a los ministros. Hermano, y su final no va a ser bueno. Mire lo que dice la Biblia con Daniel. Lo metieron al foso de los leones, hermano, y los que lo acusaban esperaban que Daniel pereciera. Pero mire lo que sucedió. Entonces dice que el rey le habló y le dijo: Daniel, eres un servidor del Señor viviente. Cuéntame, tú le has servido con perseverancia al Señor. ¿Te pudo librar de los leones? Ay, hermano, encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 un listado de hombres que dice la Biblia que le cerraron boca a los leones. Y aquí encontramos a Daniel, hermano. ¿Qué bocas se abren contra ti? Te están difamando y contando mentiras de parte del enemigo. ¿Sabes qué? El Señor se va a encargar de taparles la boca, hermano. Estos leones fueron tapados, y dice el verso, hermano, que 22, que Daniel respondió: mi Dios envió a su ángel, que él cerró la boca de los leones y no me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente delante de Dios y delante de ti, oh rey. Hermano, perdone, ¿están levantando falsos contra ti? Hermano, échate a dormir, no te preocupes. Dice la Biblia: bienaventurados sois
cuando hablen cualquier cosa de vosotros mintiendo. Échate a dormir, hermano. Pero cuando sea cierto, preocupa. Y no te vayas a defender tampoco panza arriba. ¿Verdad? Como gato panza arriba, no te vayas a estar defendiendo. Si eres culpable, hay que aceptar los errores. Pero Daniel, hermano, lo juzgaban. Porque la persona que confía en Dios y le obedece es intocable, hermano. Él nos librará de todo conflicto espiritual. Dios es el que nos va a librar. Daniel se examinó, por eso encontramos que, hermano, propuso, en el capítulo 1, propuso no contaminarse. O sea, Daniel, hermano, estaba preparado para la guerra espiritual. Y aquí, hermano, vemos un Daniel ya crecido. Vemos un Daniel, hermano, que es intocable. Mire que esa palabra me gusta mucho. Ay, hermano, ser intocable. ¿Sabes qué, hermano? Había una serie llamada Los Intocables, hermano. Pero ¿sabe qué pasa? Aquí no se trata de algo material, espiritualmente. Las potestades espirituales saben de qué estás hecho. Las potestades espirituales, hermano, tienen testimonio de que tú has sido aprobado por Dios. Por eso, hermano, no tengas temor. Daniel dice, hermano, fue sacado. ¿Y sabe qué dijo el rey? Bueno, Daniel fue hallado inocente. Ahora los que lo acusaban, échenlos. Hermanos, dicen que echaron a los que le acusaban al foso de los leones. Y dice la Biblia que ni habían caído cuando ya habían sido devorados por los leones, hermano. Qué terrible, hermano. Qué Dios tan poderoso el que tenemos, hermano, que sabe librarnos en medio de todo conflicto. Eres intocable, hermano. Si tú estás haciendo el trabajo de Dios y sabes que estás haciendo las cosas bien, que eres recto, aunque se levante el enemigo, estás preparado para el ataque. ¿Sabes por qué? Porque delante de Dios has sido hallado inocente. Eres intocable. Eres intocable. Hermano, qué lindo esto. Mire, en Jueces, capítulo 16, verso 28, hay otro ejemplo. Dice la Biblia de las Américas, Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Voy a entrar a un punto, hermano, terrible. No puedo dejar de mostrarse. Y lo voy a poner aquí en el punto 6, en el punto humano. Voy a poner este personaje que todos, hermanos, lo conocemos. Y hemos hablado de Sansón en otras ocasiones. Sansón, hermano, nos va a enseñar que no hay que prepararnos con esto. Mire, armas carnales. Ya lo veníamos repitiendo, ¿verdad? En puntos atrás. Pero Sansón está peleando con sus armas carnales. Sansón está, hermano, diciéndole al Señor, mire la oración de él. Quiero que me ayudes solo esta vez, te suplico me des fuerza solo esta vez. Mire que Sansón no buscó el arreglo. Sansón no dijo, Señor, bueno, ayúdame para destruirlos, pero quiero seguir sirviéndote, Señor, para que sigamos venciendo a todos tus enemigos. No, solo quiero vengarme ahora porque me sacaron los ojos. Entonces la venganza no, hermano, si lo vas a hacer por venganza, no, hermano, no. En uno de los temas de Santa Cena que les prediqué, creo que hace unos 3, 4 meses atrás, les mostraba, hermano, que hay un vengador de la sangre. Cristo vino a derramar la sangre, pero la sangre no clama venganza. La sangre clama misericordia. Lo voy a poner acá porque eso me llamó mucho la atención. Lo voy a escribir. La sangre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, clama misericordia. No tenemos que ser vengativos, hermano. Hay personas que te han hecho mal. Tienes que prepararte para el ataque. No vayas a hacer como hizo Sansón. Porque Sansón estaba haciendo su lucha con sus armas carnales. Hermano, Sansón ya Dios lo había abandonado desde hace mucho tiempo porque, hermano, había desobedecido a sus padres, estaba haciendo lo que Dios no le había dicho que hiciera y al final perdió los talentos y los dones que Dios le había dado. Uno de los efectos
del pecado en nuestra vida es quitarnos, hermano, el deseo de orar. Volvámonos a Dios, hermano, para ser restaurados. Ya lo decíamos en el punto de atrás. Dios te quiere restaurar. Dios quiere, hermano, que te conviertas de tus caminos y ser restaurado. Pero Sansón no quiso ser restaurado. Sansón dijo, dame la fuerza ahorita, me vengo de mis enemigos porque me sacaron los ojos. Hermano, Dios, hermano, le dio fuerza porque obviamente habían enemigos del Señor ahí. Pero qué terrible, Sansón murió con sus enemigos también. Dios no quiere mandarte a la batalla y que vayas a morir, no. Dios quiere que vayas, venzas a los enemigos y regreses para que traslades la sinergia de esa victoria con tus otros hermanos. La sangre no es para clamar venganza. La sangre es para clamar misericordia. La sangre de Cristo, hermano, está clamando misericordia. Mire qué tremendo esto, hermano. Cristo derramó toda la sangre en la cruz. Dice que anuló el acta de los decretos ahí en la cruz. Pero, hermano, clama misericordia. Todo aquel que se arrepienta y todo aquel que venga delante de sus pies y delante de su altar va a recibir perdón. El diablo, hermano, que se lo reprenda, va a tratar de llevarte a su territorio para que tú peques ahí. Por eso es que el pecado, hermano, provoca en nuestra vida que te va a quitar el deseo de la búsqueda, te va a quitar el deseo de orar, te va a quitar el deseo de restaurarte. El pecado hace eso. Mire, cuando alguien me llama y me dice, pastor, fíjese que caí en pecado, lo primero que pienso es, este hermano no ora. La persona que deja de orar y que deja de tener comunión, hermano, está fácil para caer en el pecado y en la tentación. Por eso Cristo dice, orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Velad y orad en todo tiempo. Una persona que cayó, una persona que falló es porque esta persona, hermano, tuvo pecado. Y uno de los efectos del pecado en nuestra vida es que se nos quita el deseo de la búsqueda. Aquí Sansón, hermano, perdone, ¿será que Sansón tenía devoción, tenía oración aquí? ¿Oró solamente esa vez para pedir venganza? No ores para pedir venganza. Lo que te quiero mostrar es entonces que a pesar del pasado terrible que tenía Sansón, Dios le escuchó su oración. Imagínate si tú tienes un pasado menos terrible que el de Sansón. Dios te va a oír y Dios te va a escuchar. Quiero que me ayuden con un fondo musical para ir aterrizando este día. Esto es tremendo. ¿Estás preparado para el ataque? Por lo menos hasta ahorita Josué nos enseña que tienes que vencer el miedo. Josafat, el conflicto que no esperas, tienes que buscar al Señor antes. En el 3 vimos a Jeremías, tienes que revisar el alma. El 4, Pablo, que dice que hay que destruir los argumentos, tienes que estar equipado. El 5, Daniel, hallado inocente, ser intocable. Las tinieblas, hermanos, van a reconocer la autoridad que porta. Y estamos viendo ahorita a Sansón, que tiene armas carnales. La sangre es para clamar por misericordia. Quiero terminar con Pedro. Escogí terminar con este personaje porque le cambiaron el nombre. Miren lo que dice la primera carta Pedrina 5:9. Pero resistirle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hay un canto muy hermoso de ese pasaje que está en Pedro. Mas el Dios de toda gracia os perfeccione y afirme. Pedro sabe lo que está diciendo. Pedro es un hombre tratado. Su nombre es piedra. Porque, hermanos, tuvo que tratarlo el Señor. ¿Y sabes qué me enseña Pedro? Para estar preparado bajo el ataque. Uy, esto es lindo, hermano. Bajo cobertura. No hagas las cosas si no tienes la aprobación de tu cobertura. No hagas las cosas, hermanos, no estás siendo habilitado. Voy a mostrarte algo que me ha servido a mí. He ido a
a pedir a mi cobertura que me habilite para tal cosa. Me gusta siempre eso, que me habilite porque es de su agrado. No solamente porque Él lo hace para recibir un reconocimiento, no, es de su agrado. Cuando vayamos delante del Señor para pedir su cobertura, digámosle: Señor, es de tu agrado que yo haga tal y tal cosa. No vayamos a solamente decirle: Señor, aquí te vengo a pedir, te vengo a rogar, Señor, que hagas. No, ¿por qué mejor no cambiamos la tonalidad? Vengo a pedirte, Señor, pero en esta ocasión vengo a pedirte que si es de tu agrado, me habilites para poder hacer esto. Pablo enseñó destruir los argumentos. Claro, hay cosas contra ti que vienen. Pablo nos enseña eso. Pero mire qué lindo Pedro. A pesar de que el temperamento de Pedro era tempestuoso, las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay un cuerpo de Cristo, no solo una iglesia, sino que hay muchas iglesias, muchos ministerios que están bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Y todos formamos un cuerpo. Somos una iglesia. Y Pedro dice: todos ellos van cumpliendo sufrimientos. Pero ¿saben qué? Después de que sufran un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y los establecerá. Quiere decir que Pedro estaba reconociendo que después de los ataques, hermano, los que estamos bajo cobertura, vamos a obtener el agrado del Señor. Agradables. Aquí lo voy a poner, hermano. Agradables. ¿A quién, hermano? ¿A quién, hermano? ¿Al pastor? No, hermano. Agradables al Señor. Dios conoce lo que estás atravesando, los ataques que estás teniendo. Oh, hermano. Los embates. Qué terrible. Pero Dios dice: Él está contigo. El objetivo de los problemas es debilitarnos. Entonces Pedro dice: busquemos el apoyo en el cuerpo de Cristo y no vamos a ser vulnerables. Busque el apoyo en el cuerpo de Cristo. Hay gente que quiere, hermano, ser llanero solitario y pelear sola sus batallas. Pedro te dice: hay muchos en el mundo, no solamente tú. No solamente nosotros estamos en este confinamiento de la pandemia. Muchos en todo el mundo están atravesando esta situación. Y tal vez con peores escenarios que el que estamos viviendo. Sin embargo, dice el Señor que después de todo esto, el Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Quiero concluir con el tema preparado para el ataque. Una de las primeras cosas que vimos fue este personaje, Josué. Josué nos enseña que para prepararnos para el ataque hay que vencer el miedo. Lo primero que tenemos que hacer, eliminar la cobardía. Josafat nos enseña que hay conflictos que no son esperados, que vienen a nuestra vida y no los esperamos, pero hay que buscar al Señor, no solamente porque está el conflicto, sino porque tenemos que estar preparados para cualquier conflicto. Eso te va a ayudar, hermano, a estar preparado. Número 3, vimos a Jeremías, este hombre de Dios, que por palabra del Señor le dice: tienes que revisar el alma. No puedes ir a la batalla si tienes conflictos con tu alma, si tienes conflictos internos. Tienes que revisar esa alma. Tienes que entregarle al Señor las áreas que no están bien. Tienes que entregar. Vimos otro personaje en el punto central, es Pablo. Pablo nos enseña que tienen que ser destruidos los argumentos. Pablo nos enseña, hermano, que Cristo mismo destruyó los argumentos en la cruz, pero dice Pablo, tienes que estar equipado. No puedes ir, Dios no te va a mandar a la batalla con las manos vacías. Te va a equipar y te va a dar las armas espirituales para que venzas en medio de todo conflicto. Vimos a Daniel, hermano, qué lindo, hallado inocente cuando lo acusaban, cuando habían ataques contra él, pero Daniel estaba preparado. Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día
Y lo vemos que estuvo al servicio, hermano, de Nabucodonosor, estuvo al servicio de Belsasar y estuvo al servicio de Darío. Sin embargo, en cada uno de ellos fue hallado inocente. Tanto así que era intocable. Los leones, hermano, no le pudieron hacer daño. No sintieron el olor a carne, porque Daniel, hermano, estaba limpio, estaba preparado para el ataque. Vimos a Sansón. Lastimosamente Sansón nos enseña que él utilizaba armas, hermano. Estaba poniendo su esperanza en su fuerza carnal. Sin embargo, Dios con todo y eso le contestó la oración, porque Dios es misericordioso. Porque la sangre no debe de servir para clamar venganza. La sangre de Cristo sirve ahora porque clama misericordia. Y nos enseña Sansón que a pesar de que nos hayamos portado mal, siempre Dios va a contestar nuestras oraciones. Y por último vimos a Pedro. Pedro, hermano, aquel hombre que fue tratado, aquel hombre que fue procesado por Dios. Nos dice que para estar preparados para el ataque tenemos que meternos bajo la cobertura del Señor. No vayamos a pelear solos. Hay muchos alrededor del mundo en el cuerpo de Cristo que atraviesan mismas circunstancias parecidas. Busquemos el consejo, busquemos la ayuda. Y sobre todo, ser agradables al Señor. Cuando entendamos estas cosas, nos hemos visto 7 cositas que nos preparemos para el ataque. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice el Señor, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Te dejo 7 cosas que te van a ayudar para estar preparado para el ataque. Quiero bendecirlo, quiero orar por usted. Si el diablo, que el Señor lo reprenda, anda buscando cómo devorarte. El león, hermano, busca a las presas enfermas, busca a las presas jóvenes, busca a las presas solitarias. Escogen a su presa cuando están desprevenidos, cuando están solos. Por eso es importante que nos preparemos para el ataque bajo la cobertura del Señor, hermano. Quiero orar por ti. Quiero bendecirte, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, ponemos delante de ti esta palabra que hemos hablado. Cada uno de los que nos están viendo y los que nos están oyendo, sea tu mano de poder y de justicia, preparándonos para el ataque, para que podamos, Señor, repeler todo aquello que venga de las tinieblas, que seamos hallados inocentes, que seamos intocables, Señor, que pongas un escudo espiritual, un blindaje en medio de nosotros. Gracias te damos porque podemos confiar, podemos venir delante de tu altar y declararnos victoriosos y declararnos vencedores por tu gracia y por tu poder. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Espero que esta palabra, mi hermano, sea de mucha bendición para tu vida y que Dios pueda, obviamente, poner ese sello final para que esa palabra lleve fruto abundante. De mi parte, deseo que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo fuerte. Dios te bendiga poderosamente.